Love is love. Ese es el lema. Amor es amor, Irene. Bienvenida. Bienvenida. Y all you need is love. O sea, lo único que necesitamos es amar. Claro. Sí. Bueno, y además estamos celebrando la diversidad. Esto me parece que nos habla de esta apertura que como sociedad estamos teniendo y que, bueno, nos permite la reflexión sobre a quién amo y cómo amo y quién dice que lo que hago está bien o está mal. Claro. ¿No? Cómo hay un juicio alrededor de cómo nos relacionamos sexual y amorosamente. Sí. Y fíjate que, bueno, aprendemos a amar. A lo largo de la vida nos enseñan a quién amar y cómo amar. Este es un aprendizaje. Pensamos que el amor es libre, que es espontáneo, que sale del alma, pero también sale de nuestro contexto. Y ahí están las formas en que nosotros interpretamos lo que es correcto o incorrecto en el amor. Sí. Y a veces nos sentimos muy culpables porque no corresponde ese sentimiento a lo que nos dijeron afuera que debía de ser. Claro, pueden despertarse emociones que tal vez no logramos comprender porque es en una etapa muy temprana de nuestra vida y que empezamos a reprimirnos de alguna forma. Claro, porque hay afuera una voz que te dice, las niñas deben de amar a los niños a las niñas. Ya tienes novio, mijita, ya tienes novia, mijito. Entonces, si tú dices, no, pues como que a mí me gusta más mi compañerita, ¿no? Siendo mujer o mi compañerito, hay una autocensura de pronto. A lo mejor ya en una etapa más adolescente, en que hay una comprensión clara del deber ser por la presión de afuera. Pero bueno, la vida y hoy el tema es cómo podemos amar a diversas personas de diversas maneras a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Recordamos ese primer gran amor y a lo mejor pues ese primer gran amor correspondió a una fantasía, algo más platónico y después a lo mejor te encuentras ya con tu sexualidad en la adolescencia en donde descubres, bueno, que hay otra manera también de sentir esta pasión. Y eventualmente tú dices, bueno, yo he sido siempre en mi vida bien heterosexual y un día te enamoras de alguien de tu propio género. O tienes una sensación y decimos, ya se convirtió, ya la cambiaron, ya retorció el camino. Y no, lo interesante es ver cómo a lo largo de la vida podemos descubrir muchas posibilidades amatorias, independientemente del género, de la orientación y de estos factores de los que hemos venido hablando también en otros programas y que, bueno, nos hacen saber algo de nosotros que no habíamos descubierto. Muy bien, muy importante esto. ¿En qué momento se puede una persona identificar un amor diverso? Porque podemos estar también atraídos, por ejemplo, una mujer con una mujer, pero por unas características a lo mejor intelectuales. ¿Hay niveles de amor de alguna forma o solamente estamos hablando del amor romántico, que puede diversificarse? Bueno, hablas de algo muy importante, Gaby, porque decías amor es amor, pero hay también muchas clases de amor. Tú puedes sentir una atracción y a lo mejor establecer hasta un vínculo de pareja con alguien con quien no hay un vínculo sexual. Sí. Al hablar de diversidad, de diversas maneras de amar, siempre tenemos la idea de que un amor tiene que incluir el sexo. Y eventualmente no. Eventualmente puedes tener una unión con alguien a quien quieres mucho, con quien te sientes muy cómodo, pero con quien quizá no tienes ese vínculo sexual. Y en un momento determinado, a lo mejor tienes otra relación paralela donde hay sexo, en donde hay toda esta atracción, pero no tienes toda esta parte emocional, esta parte de convivencia o de conocimiento profundo del ser humano. A lo mejor solo hay una parte como más carnal, ¿no? Más apasionada. Y podemos amar a diversas personas simultáneamente, sí. ¿Este es el famoso poliamor? Sí. Podríamos hablar de poliamor, esta es una forma. ¿Se puede ir en esto? Pues hay gente que puede. Mira, en el poliamor, digamos, hay diversas maneras también de estructurarlo. El poliamor puede ser algo que funcione para algunos y que no funcione para otros. ¿Qué es el poliamor? El tener varias relaciones sexuales o amorosas, o sexuales y amorosas, con diversas personas, pero en donde todos los involucrados tienen conocimiento de esto y están de acuerdo. Incluso hay convivencia entre ellos y puede haber este afecto. Te pongo un ejemplo. Para irnos como a la historia, porque esto no es algo nuevo. Un sultán que tiene su harem. En ese harem hay varias mujeres. Todas estas mujeres se conocen y se quieren, se ayudan, crían juntas a los hijos de todas. Se respetan. Se respetan. Él es el objeto del amor erótico tal vez, pero a lo mejor entre ellas puede haber también erotismo, solidaridad, cariño, confianza, unión. No concebirían, o no podrían concebirse, no concebirían a esa familia sin que todas estuvieran presentes. Claro. Ahora hay algunas religiones en donde esto es permitido, e incluso comunidades en donde viven todas con todos y comparten esos afectos, esos amores. Unos incluyen sexo, otros no,
pero todos juntos forman un poliamor. Ahora, también es muy común que encontremos parejas que entre ellos, como tipo swingers, ¿no?, están teniendo este tipo de relaciones y se transforma de algo sexual a algo emocional totalmente. Algo afectivo. Fíjate que en el caso de los swingers específicamente hablamos de intercambio sexual, Sí. donde además una de las reglas es no intercambiar afectos, en donde tú vas, tienes una relación sexual y fuera no somos nada. Okay. Pero por ejemplo alguien que forma fíjate, hay cosas curiosas, ¿no? De lo no establecido formalmente o de lo no aceptado como es tener un amante, una relación extra. Muchas relaciones terminan, incluso las amantes de un solo hombre o los amantes de una mujer, siendo amigos. Sí. Esto es muy curioso. De pronto puede haber un escándalo, se descubre la infidelidad, se sabe que alguien de los dos tiene una relación extra, a lo mejor una relación de mucho tiempo, y por alguna razón que puede ser a lo mejor la enfermedad del sujeto o la sujeta en cuestión, que une a estos dos amantes o a estas dos mujeres que aman a la misma persona. Y Claro. se establece entre ellas o entre ellos un nexo. Y entonces este triángulo se crea como una relación, como una trieja, como una triada en la que todos se necesitan, empezando porque a lo mejor puede haber no solo la atracción emocional, sino hasta física, y se pueden crear otras formas de amar. Lo que yo quiero hoy es que veamos que hay muchas maneras de establecer nuestras relaciones amorosas. Claro. Y esto que tú dices, hoy sería yo enamorarme de un chavito, pero claro que no. Puede la vida sorprenderte con Claro. eso. O sea, abre tu mente. Ok, a lo mejor no está hoy en tu código o en tu preferencia, pero la vida te puede sorprender. Claro. Tener relaciones múltiples, no sabemos que en un momento determinado eso es lo que acomoda. Y a lo mejor tú dices, ok, a mí nunca me va a pasar, pero abre tu mente y tu corazón para aceptar y entender que hay muchas maneras diversas de amar. Muy bien. Pues Respeto, muchísimas tolerancia gracias. A ustedes, gracias. Excelente tema y como siempre, hay que hacer. El amor y no la guerra. Y es Exacto. miércoles. Ay, es fin de semana. exacto.